Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Joseph Augustus Zarelli. A mediados del siglo pasado, la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos estaba rodeada de vegetación y también de algunos animales poco deseables como las ratas almizcleras. Las personas acostumbraban a poner trampas para atrapar a esos animales, pero esa era una práctica ilegal. En febrero de 1957, un joven que estaba revisando sus trampas para ratas almizcleras encontró en la vegetación una caja de tamaño considerable. Al revisar en su interior, halló el cuerpo de un niño de entre 4 y 6 años. Por increíble que pueda parecer, el joven se fue del lugar sin dar aviso a las autoridades, pues tenía temor de que la policía confiscara sus trampas ilegales. Así, el cadáver del pequeño permaneció en el lote lleno de maleza, al costado de Susquehanna Road, en un terreno de Fox Chase, lejos del oeste de Filadelfia. 2 días después, un estudiante universitario vio a un conejo corriendo hacia la maleza. Sabiendo que había trampas para animales en el área, detuvo su auto para ir tras el animalito y descubrió el cuerpo. Él también se mostró reacio a tener contacto con la policía, pero decidió reportar su hallazgo al día siguiente tras enterarse de la desaparición de Mary Jane Barker. El 25 de febrero de 1957, Mary Jane, una niña estadounidense de 4 años de Belmore, Nueva Jersey, al sureste de Filadelfia, desapareció junto con el perro de su compañera de juegos. Después de una extensa búsqueda por la ciudad, bautizada por la prensa como la búsqueda más grande en el sur de Jersey, su cuerpo fue descubierto por su compañera de juegos en el armario de una vivienda vacía, cerca de su casa el 3 de marzo. El perro salió del armario aparentemente ileso. A pesar de la sospecha inicial de juego sucio, la muerte se consideró un accidente, un caso de inanición y exposición al ser Mary Jane incapaz de salir del armario. Los detectives concluyeron que la niña murió el 28 de febrero, 3 días después de su desaparición. Como resultado, el alcalde ordenó que las puertas de armarios fueran fabricadas de forma que se pudieran abrir más fácilmente. Lo cierto fue que todo el revuelo que generó la información sobre el caso de Mary Jane fue lo que motivó a hacer la primera llamada sobre el niño en la caja. La policía recibió el informe y abrió una investigación. Se tomaron las huellas dactilares del niño muerto y al principio los detectives se mostraron optimistas de que pronto sería identificado. Sin embargo, nadie presentó ninguna información útil. Una autopsia reveló que el menor de entre 4 y 6 años había sido asesinado a golpes hasta matarlo. Fue envuelto en una manta y colocado dentro de una caja de cartón que una vez había contenido una cuna del tipo que vendían en esa época en los grandes almacenes J.C. Penney. Se pensaba que había muerto unos días antes, pero no se había podido determinar cuántos exactamente. La causa de esa imprecisión en la fecha de muerte fue el crudo invierno de ese año. El frío ralentizó el proceso de descomposición y el cuerpo se localizó a la intemperie en unas fechas en las que se registraron
temperaturas muy bajas en la zona. Parecía haber sido aseado y recién arreglado, con un corte de pelo reciente y las uñas recortadas. Esas condiciones, que hacían parecer que alguien se preocupara por él, contrastaban con la dolorosa evidencia de que había sufrido abusos físicos extensos antes de su muerte, tal como lo revelaban los múltiples hematomas en su cuerpo. Además, se descubrió que estaba desnutrido. El cuerpo estaba cubierto de cicatrices, algunas de las cuales fueron quirúrgicas. Esto era evidente sobre todo en el tobillo, la ingle y la barbilla. Tanto la policía como la opinión pública se mostraron conmovidas por el caso. El niño estaba desnudo, desnutrido y golpeado mortalmente. En los registros históricos de la ciudad se le conoció como el niño en la caja. Nunca tuvo alguien que velara por sus derechos, daba la impresión, pues no se le emitió un número de seguro social y nunca hubo nadie que presentara un informe de persona desaparecida que coincidiera con la descripción del pequeño, dijo la policía. El caso atrajo la atención masiva de los medios en Filadelfia y el Valle de Delaware. El The Philadelphia Inquirer imprimió 400,000 volantes con la imagen del niño que inundaron el área y se enviaron también por correo con cada factura del gas en la ciudad de Filadelfia. La escena del crimen fue peinada una y otra vez por 270 reclutas de la Academia de Policía, quienes descubrieron en la zona una gorra masculina de pana azul, una bufanda de niño y un pañuelo blanco de hombre con la letra G bordada en una esquina. Pero todas las pistas acabaron llevando a ninguna parte. La policía incluso hizo algo totalmente inusual. Llegaron a distribuir una fotografía post-mortem del niño usando la tecnología disponible en ese entonces para que pareciera estar completamente vestido y en posición sentada. Esperaban que al hacerlo lucir como podría haber estado en vida, alguien pudiera aportar alguna pista, pero esa esperanza se desvaneció con el tiempo. A pesar de la amplia publicidad y el interés esporádico a lo largo de los años, la identidad del niño en la caja permaneció oculta. La policía colocó carteles con su imagen por toda la ciudad para tratar de identificarlo y atrapar a su asesino. Los detectives descartaron cientos de pistas, que era un refugiado húngaro, un niño que había sido secuestrado afuera de un supermercado de Long Island en 1955 y otros niños desaparecidos. También se descartaron sospechosos. Remington Bristow, un empleado de la oficina del médico forense que investigó con gran perseverancia el caso, contactó con una psíquica de Nueva Jersey en 1960, quien le dijo que buscara una casa que sirviera como hogar de acogida. Cuando la psíquica fue llevada al sitio del hallazgo en Filadelfia, ella llevó a Remington directamente a la casa de acogida. Al asistir a una venta de bienes en el hogar de acogida, Remington descubrió una cuna similar a la que se vendía en JCPenney. También descubrió mantas colgadas en el tendal de ropa que eran similares a aquella en la que se había envuelto el cuerpo del niño. Con esos indicios, el trabajador forense llegó a creer que el niño era de la hijastra del hombre que dirigía el hogar de acogida y que se deshicieron de él para que la hijastra no fuera expuesta como madre soltera. Él teorizó que la muerte del niño había sido un accidente. A pesar de esta evidencia circunstancial, la policía no pudo hallar vínculos definidos entre el niño en la caja y la familia de acogida. Remington murió en 1993 sin que se hubiera aclarado la identidad ni lo ocurrido realmente con el niño. En 1998, el teniente de la policía de Filadelfia, Tom Augustine, quien estaba a cargo de la investigación, y varios miembros de la Sociedad Vidocq, un grupo de policías y perfiladores jubilados, entrevistaron al padre que acogía a niños necesitados y a la hijastra. Todos resultaron sorprendidos al ver que el hombre se había casado con la hijastra. Sin embargo, eso no era ilegal ni se relacionaba con el caso del niño. Finalmente, la investigación del hogar de acogida fue cerrada.
Otra teoría fue presentada en febrero de 2002 por una mujer identificada solo como Marta. La policía consideró que la historia de Marta era plausible, pero su testimonio era preocupante, ya que tenía antecedentes de enfermedad mental. Marta afirmó que su madre abusiva había comprado al niño desconocido, cuyo nombre era Jonathan, según ella, a sus padres biológicos en el verano de 1954. Posteriormente, el niño fue sometido a abusos físicos y sexuales extremos durante 2 años y medio. Una noche, durante la cena, el niño vomitó su comida de frijoles al horno y recibió una fuerte paliza, durante la cual su cabeza fue golpeada contra el suelo hasta que quedó semi-inconsciente. Luego se le dio un baño, durante el cual murió. La madre de Marta luego cortó el cabello largo y distintivo del niño en un esfuerzo por ocultar su identidad. Luego obligó a su hija a ayudarla a tirar el cuerpo del niño en el área de Fox Chase. Marta continuó diciendo que mientras se preparaban para sacar el cuerpo del maletero del automóvil, un conductor masculino que pasaba se acercó para preguntar si necesitaban ayuda. Se ordenó a Marta que se parara frente a la matrícula del automóvil para protegerla de la vista, mientras la madre convencía al posible buen samaritano de que no había ningún problema. El hombre finalmente se marchó. Esta historia corroboró el testimonio confidencial dado por un testigo masculino en 1957, quien dijo que el cuerpo había sido colocado en una caja previamente abandonada en la escena. Muchos de los detalles coincidían con información conocida solo por la policía, ya que el médico forense había descubierto que el estómago del niño contenía restos de frijoles cocidos y que sus dedos estaban arrugados por la inmersión en agua. La espalda del niño tenía adheridos cabellos, lo que mostraba que el corte de pelo era reciente y que no lo había hecho una persona experta. Además, el cuerpo presentaba signos de abusos físicos extensos antes de su muerte. A pesar de la cantidad de coincidencias que daban credibilidad a la confesión de Marta, la policía no pudo verificar su historia. Los vecinos que tuvieron acceso a la casa de Marta durante el período de tiempo de los hechos negaron que hubiera un niño viviendo allí y rechazaron las afirmaciones como ridículas. Sin embargo, como parte de las reacciones sobre el caso en redes sociales, con el transcurso de los años, residentes de Filadelfia refirieron que la familia de Marta era gente de mucho dinero y que eso contribuyó a que no se investigaran con propiedad los señalamientos que hizo la joven mujer en esa época. Esas personas influyentes podían silenciar cualquier pesquisa porque tenían contactos en todas las esferas, según lo señalaron los críticos de la actuación policial en ese entonces. Lo cierto fue que siguieron pasando los años sin tener una respuesta, pero cada cierto tiempo se hacían diligencias relacionadas con el caso del niño de la caja. El 21 de marzo de 2016, el Centro Nacional de Niños Desaparecidos publicó una reconstrucción facial digital de la víctima y la añadió a su base de datos. En agosto de 2018, Barbara Rae Venter, la genealogista genética que ayudó a identificar al Golden State Killer, un famoso asesino serial, utilizando una técnica de perfilado de ADN, declaró que estaba usando el mismo método para tratar de identificar al niño en la caja. Casi 66 años después de que la policía descubriera el cuerpo del pequeño en una caja de cartón, los investigadores forenses y expertos en genealogía lograron identificar al menor que pasó a la historia como el niño desconocido de Estados Unidos. La policía de Filadelfia identificó al niño de la caja como Joseph Augustus Zarelli, según informó la comisionada Danielle Outlaw en diciembre de 2022. Detalló que Joseph nació el 13 de enero de 1953 y se creía que era del oeste de Filadelfia. Explicó
que el cuerpo fue exhumado en 1998, momento en el que la tecnología del ADN había avanzado significativamente y se pudo realizar un examen post-mortem que requirió de un gran esfuerzo del equipo a cargo. Se retuvieron partes de sus restos para una mayor investigación, pero lo que complicó el caso fue el hecho de que el ADN del niño se había degradado, dijo el capitán Jason Smith, oficial al mando de la División de Homicidios de la Policía de Filadelfia. En 2019, Joseph fue nuevamente exhumado. Un antropólogo forense examinó los restos y obtuvo suficiente ADN para aplicar técnicas forenses modernas, dijo Jason. Los expertos finalmente pudieron identificar a Joseph utilizando la técnica emergente de la genealogía genética que utiliza los resultados de las pruebas de ADN y los métodos genealógicos tradicionales para crear perfiles de historia familiar y determinar las relaciones biológicas entre los individuos. Los resultados de 2019 se cargaron en bases de datos de ADN y los genealogistas que trabajaban en el caso los interpretaron, detalló el capitán Jason. Con base en los resultados, los detectives pudieron rastrear posibles parientes de Joseph por parte de su madre. Siguieron más pruebas e investigaciones, lo que condujo a la identificación de la madre de Joseph. A través de una orden judicial, los detectives pudieron obtener del Estado los registros de nacimiento, defunción y adopción de todos los niños nacidos de la madre entre 1944 y 1956. La orden arrojó resultados de respuesta, las actas de nacimiento de 2 niños nacidos de la madre y que los investigadores conocían previamente, uno de los cuales había proporcionado una muestra de ADN, detalló el capitán Jason. El tercer resultado fue el certificado de nacimiento de un niño nacido de la madre en 1956. En ese certificado de nacimiento estaba el nombre del padre del niño. Basado en investigaciones de detectives y genealogistas, los investigadores contactaron a posibles parientes del niño por parte de su padre. El padre de Joseph fue identificado después de que los genealogistas establecieran conexiones de ADN en ambos lados de la familia que solo podían apuntar a ese progenitor, dijo Colleen Fitzpatrick, fundadora y presidenta de Identificadores Internacionales, que se especializa en genealogía genética. Jason reconoció que había muchas preguntas sin respuesta, incluso sobre quiénes fueron los padres del niño. Si bien la policía tenía perfectamente claro el árbol genealógico del pequeño, las razones para no dejar que la información trascendiera al público eran de carácter ético, argumentó. Lo cierto es que Joseph tiene varios hermanos, tanto del lado de la madre como del padre, que están vivos, y por respeto a ellos, la información de sus padres permaneció confidencial. El certificado de defunción de Joseph sería modificado para reflejar su nombre de nacimiento, anunció la policía. Se dijo en ese momento que el caso seguía sin resolverse y que había una recompensa de $20,000 por información que condujera al arresto y condena de un sospechoso en este caso, que era una materia en la que no se habían logrado los avances deseados. La comisionada Danielle fue enfática al declarar que este anuncio de la identidad del niño solo cerraba un capítulo en la historia y habría uno nuevo. Insistió en que seguía siendo una investigación de homicidio activa y que todavía necesitaban la ayuda del público para completar la historia de vida de este niño y para que recibiera la justicia merecida al ser identificado el causante de su muerte. Agregó que sin el trabajo duro, la dedicación, la pasión y la tenacidad de muchos, no sería posible darle una voz al niño antes desconocido de Estados Unidos. William Fleischer, el cofundador del grupo de detectives profesionales llamado Sociedad VDOC, que se hizo cargo del caso del niño en la caja, dijo que cientos de investigadores habían dedicado su corazón y alma a conocer
la identidad del niño y las circunstancias de su muerte desde 1957. Recordó que varios de los mejores miembros del grupo habían trabajado en este caso a través de 6 décadas y que algunos fallecieron sin conocer la identidad de Joseph. Tras ser originalmente enterrado en una tumba para indigentes, los restos del niño fueron mudados posteriormente en 1998 a la entrada del cementerio de Ivy Hill, que donó una parcela debajo de un cerezo llorón. Allí fue colocada una lápida que lo designaba como el niño desconocido de Estados Unidos. En esa oportunidad, el ataúd, la lápida y el servicio funerario fueron donados por el Hijo del Hombre que había enterrado al niño en 1957. Hubo asistencia pública significativa y cobertura mediática del reentierro. Luego de esa ceremonia, se hizo costumbre que cada año, en el aniversario del descubrimiento del niño dentro de la caja, se realizaran servicios conmemorativos a los que la gente solía asistir a dejar flores, mientras en diciembre las personas llevaban adornos navideños y juguetes. Hasta ese momento, la lápida del chico en el cementerio de Ivy Hill decía «El niño desconocido». Ahora tendrá su nombre. La Sociedad Vidocq, el grupo con sede en Filadelfia que trabaja en homicidios sin resolver y que fue parte voluntaria de la investigación del caso, anunció que trabajaría en conjunto con el cementerio para poner el nombre del niño en su tumba. Y así lo hicieron con un monumento que rinde honor al pequeño. La trabajadora del cementerio, Linda Tambury, sostuvo que tener un nombre en su tumba era lo que todos habían estado deseando desde siempre y que se alegraba mucho de estar presente para verlo. Linda y sus colegas en el cementerio de Ivy Hill estallaron en llanto cuando les contaron que la policía de Filadelfia finalmente había resuelto el tema pendiente de la identidad del pequeño. Ella y Dave Drysdale estuvieron cuidando el lugar de descanso de Joseph desde que sus restos fueron trasladados allí en 1998. En enero de 2023, The Philadelphia Inquirer, basado en entrevistas con miembros de ambas familias y fuentes cercanas a la investigación, apuntó que Augustus J. Sarelli y Mary Elizabeth Abel, también conocida como Betsy, eran los padres biológicos de Joseph Augustus Sarelli, conocido durante 65 años como el niño en la caja. Los detalles aportados por el medio de comunicación indicaban que la policía no solo hizo pruebas de ADN, tanto del lado paterno como del materno, sino que también encontró un certificado de nacimiento que tenía un ligero error en el nombre del padre. La investigación policial también logró determinar que el niño vivía alrededor de la calle 61 y Market, y los detectives señalaron que tenían sus sospechas sobre sus últimos días, pero no dijeron nada más. Aunque no nombraron públicamente a ninguno de los padres, el apellido Sarelli es poco común en Filadelfia. Ese dato hizo al Inquirer trabajar duro para unir los puntos y lograr presentar los datos faltantes. Augustus y Mary Elizabeth concibieron un hijo en la primavera de 1952 y la corta y dolorosa vida del niño se convirtió en uno de los mayores misterios sin resolver de Filadelfia. De acuerdo con The Philadelphia Inquirer, Mary Elizabeth habría tenido 21 años cuando nació Joseph, el 13 de enero de 1953. Un pariente cercano que pidió no ser identificado dijo que podría haberlo dado en adopción, porque ya lo había hecho antes con una hija. The Inquirer no había podido confirmar si alguien adoptó a Joseph. Mary Elizabeth se graduó en la Escuela Secundaria de Educación Técnica y Profesional Morrell Dobbins en el norte de Filadelfia en 1949 y, como la mayoría de los graduados en ese momento, rápidamente se convirtió en adulta. Un par de años después de que estaba planificando los bailes de graduación, estaba lidiando con un embarazo. Una hija nació en 1950 e inmediatamente se dio en adopción.
El pariente dijo que una organización católica manejó el trámite. De acuerdo con la reseña del diario, Mary Elizabeth se convirtió en cajera en el Goldman Theatre, uno de los últimos y grandes cines de Center City, en 15th Street. Allí conoció al gerente John J. Plunkett, un hombre con el que tiempo más tarde se casó, según la información de su obituario. Si bien la policía había dicho que Joseph vivía en el área de 61 Street y Market, en West Philly, los directores muestran que la familia Sarelli vivía en la cuadra 6300 de Callowhill Street. Lo que no se ha conocido hasta ahora es cómo o dónde se conocieron Augustus y Mary Elizabeth, y si él sabía que ella estaba embarazada y tenía un hijo. Augustus era 5 años mayor que ella y aún vivía en la casa de Callowhill Street con su familia en 1950. El pariente que suministró la información dijo que una de las tías maternas de Joseph pudo haber vivido en el oeste de Filadelfia. Mary Elizabeth también vivió allí en el segundo piso de un edificio de apartamentos sin ascensor con su esposo John y su hija, que nació en diciembre de 1956. La pareja luego se mudó a Ruffner Street en Nicetown. Para ese entonces, John conducía un taxi. La pareja tuvo 4 hijos juntos, uno de ellos murió en el parto. Augustus se casó en 1958 y dejó Callowhill Street. Los negocios de la familia se convirtieron en una lucrativa operación inmobiliaria y de construcción en el condado de Chester, donde aún vive la mayoría de sus hijos. Según todos los informes, sus hijos lo amaban, lo respetaban mucho sus compañeros y mostró signos de gracia en tiempos difíciles. En 2014, cuando Augustus murió a los 87 años, los tributos en Legacy.com mencionaron su fuerza y carácter. Un abogado de los 4 hijos de Augustus declaró al Philadelphia Inquirer que se habían enterado de su relación con el caso recientemente y que nunca se les había mostrado nada que vinculara a su padre ni a ningún miembro de su familia con el caso, que lo sorprendió a todos. Agregó que la familia estaba extraordinariamente compadecida y horrorizada por lo ocurrido con el niño. Reiteró que no se había presentado ninguna alegación creíble por parte de nadie, incluido el Departamento de Policía de Filadelfia, de que Augustus supiera del nacimiento de Joseph o que tuviera algo que ver con la vida de este niño. Y ciertamente tampoco se encontró nada que sugiriera ni remotamente que él supiera o tuviera algo que ver con cualquier daño causado al niño. Lo cierto es que todavía queda sin responder la mayor de las interrogantes. ¿Quién asesinó a Joseph? Jason, el capitán de la policía de Filadelfia, indicó que obviamente tenían sospechas sobre quién podía ser responsable de lo ocurrido. Sin embargo, dijo que no podía compartir lo que pensaba, pues sería una irresponsabilidad de su parte en vista de que la investigación criminal se mantiene aún abierta. Se trata del caso sin resolver más antiguo de Filadelfia, reconoció la comisaria Danielle y pidió su colaboración a la ciudadanía para completar la historia de Joseph y darle un cierre a ese crimen que ha atormentado a la comunidad, al departamento de policía, a la nación y al mundo durante años. El 13 de enero de 2023, cuando se celebraría el 70 cumpleaños de Joseph, le rindieron homenaje en el lugar donde está enterrado con la nueva lápida que tiene su nombre y su foto. Jennifer Lee, reportera de Fox en Filadelfia, informó que los parientes vivos de Joseph le llevaron un camión de juguete Chevy de 1955 para su sitio conmemorativo. Fue un día muy emotivo para todos los que asistieron a la ceremonia de inauguración de la lápida en el cementerio de Ivy Hill. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta
y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.